En el último año se detectaron 950 víctimas de explotación sexual infantil. Las cifras enmarcan un crecimiento sostenido en los últimos años, por lo que la principal preocupación de las autoridades es denunciar inmediatamente este tipo de delitos. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Mauricio Sovino, él es director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Bueno, primero para comenzar esta entrevista, ¿a qué se atribuye el aumento de los casos? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las señales que ustedes tienen? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que efectivamente tanto las personas que están cercanas a niños, niñas, adolescentes han identificado de mejor forma que pueden estar sujetos a estos tipos de crímenes. En lo que hemos hecho, por lo menos liderado desde la unidad que dirijo, es que hemos estado trabajando con el resto de las instituciones estatales para poder identificar y capacitar a las personas que trabajan con niños, niñas, adolescentes, justamente para que puedan denunciar estos casos. También hemos visto cómo en los últimos años había un aumento sostenido en el tiempo de delitos sexuales en general. Entonces también eso nos preocupa porque justamente como sistema de justicia día a día estamos recibiendo cada vez más casos de violencia que afectan a niños, niñas y adolescentes. Ya, y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ¿quién está detrás? ¿Son bandas organizadas? ¿Hay concomitancia de parte de los padres o los tutores? ¿Qué es lo que han encontrado al investigar? Al menos lo que podemos ver en el país es que, claro, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes generalmente es cometida por personas del entorno cercano, ¿no? Muchas veces violencia intrafamiliar o personas de ambiente, por ejemplo, escolares o pares. En el caso de la explotación sexual es distinto. Los agresores son personas desconocidas en principio para las víctimas o que conocen, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de alguna persona conocida y justamente las captan para llevar a cabo conductas sexuales. Y esta captación se hace aprovechando la vulnerabilidad de, por ejemplo, adolescentes que se encuentran bajo la protección del Estado en residencias del Servicio de Protección Especializada. Ya, ¿y allí qué es lo que viene en una investigación? ¿Cómo se realiza? ¿Qué tan complejo es? ¿Ha habido cambios en la normativa en el último tiempo? ¿Eso los ha ayudado a ustedes, por ejemplo, a llegar a buen puerto? Sí, efectivamente, a finales del año 2022 se modificó la ley reconociendo expresamente la explotación sexual. Antes utilizábamos el término prostitución de menores de edad que culpabilizaba a las víctimas, ¿no? Y las ponía a ellas como responsables de estas conductas. Y el término prostitución también que hace referencia a acciones voluntarias. Acá estamos muy lejos de esto. Acá estamos enfrente a víctimas sumamente vulnerables en que estos sujetos, por ejemplo, las captan a través de engaños, aprovechamiento de las vulnerabilidades o el consumo de drogas. Esto hace que la investigación, tal como indicas, es muy difícil. Es difícil porque las víctimas no se identifican como víctimas y no colaboran activamente en el proceso, como sí colaboran otras víctimas de violencia sexual. Por tanto, acá como Ministerio Público, con el auxilio de las policías, tenemos que investigar sin la víctima, utilizando técnicas de investigación especiales que no son fáciles y que requieren muchas personas y mucho tiempo también. Ya, o sea, aquí se investiga de alguna manera sin denuncia, en base a datos que van llegando, a un aviso que puede dar un vecino que escuchó un ruido, cosas así. Exacto, las denuncias no las presentan las víctimas por regla general en estos casos, a diferencia del resto de los delitos. Ya. Acá quien denuncia muchas veces es una persona que conoce a la víctima o, por ejemplo, profesionales o personas que trabajan en residencias del Estado donde ven justamente a las adolescentes cómo son captadas o tienen contacto con personas adultas justamente para estos fines. Ya. Mauricio, ¿y este flagelo, este delito, qué tan extendido está en el país? ¿Esto ocurre en Santiago o en regiones también se ha notado un aumento en estos casos? Sí, el fenómeno es muy preocupante porque hemos visto un aumento sostenido y parejo en todo el país. Y esto también por diferentes contactos internacionales también que tenemos, lo vemos también en otros países. Principalmente lo que hemos visto que en el último tiempo, gracias al acceso digital que tienen los niños, niñas, adolescentes, ¿no es cierto?, el uso de aplicaciones u otras herramientas digitales, sin una formación, sin una educación apropiada, los lleva a ser mucho más propensos de ser captados por estas personas o grupos de personas. Ya, pero esto se da por igual en Santiago, como por poner una ciudad, Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt, ¿o está más concentrado acá en la región metropolitana? Está en todo el país y de hecho las tasas proporcionales por población, hay regiones como Magallanes, como Ñuble, Valparaíso, que tienen mucho mayor ingresos de casos que la región metropolitana. Ya, ¿y siempre con niños y adolescentes chilenos o también esto se está derivando a los niños y adolescentes extranjeros que están conviviendo en nuestro país? Al menos de los ingresos que tenemos hasta la fecha,
los niños y adolescentes que son explotados y víctimas de estos delitos la mayoría son chilenos. Ya. De hecho, son niñas que van entre los 12 a los 13 años y adolescentes de los 14 a los 17 que son víctimas de explotación sexual. Ya, y aquí a la hora de hacer la investigación, ¿ustedes también entrevistan al niño, la niña o adolescente que aparece como víctima en estos casos? ¿Se utilizan acá, por ejemplo, las entrevistas videograbadas que han sido todo un aporte en otro tipo de investigaciones? Exacto, como la ley exactamente nos obliga a utilizarlas, el punto es que en estos casos la regla general es que la víctima no quiere participar en la diligencia. Entonces, tenemos que construir un caso con información que nos dan otras personas, que la vieron, por ejemplo, contactarse con alguien, que le narró a otra persona, que había conocido a un adulto, por ejemplo, que le había comprado algo, y así vamos construyendo la investigación, perdón. En el caso de las entrevistas exitosas que se logran realizar, muchas veces las víctimas nos dan cuenta de un sinnúmero de hechos y casos en un gran periodo de tiempo. Por lo tanto, que eso también complejiza aún más las investigaciones. Ya, y en la unidad que usted dirige, la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía, ¿cuánto demora, no sé, en promedio un caso de este tipo en ser resuelto? Porque usted decía al comienzo de la entrevista que esto ha aumentado considerablemente, no solo lo que tiene que ver con explotación sexual infantil, sino que las denuncias por eventuales abusos sexuales han aumentado también a nivel general. ¿Es robusto este brazo investigativo del Ministerio Público? A ver, tenemos, tal como indiqué antes, un aumento sostenido en el tiempo. Está claro también, ya hemos sabido que nosotros estamos haciendo bastante hincapié en que el Ministerio Público requiere una ley de fortalecimiento para poder hacerse cargo adecuadamente de todas las investigaciones dentro de esas escalas de violencia sexual. Asimismo, también hemos visto lamentablemente la falencia de los órganos policiales, tanto de Carabineros como de la PDI, de poder también disponer de personal adecuado en un número suficiente para poder investigar. Sin perjuicio de eso, todas las instituciones hemos hecho un esfuerzo bastante importante en el último tiempo para generar equipos de trabajo especializados en todas las regiones. Y con eso hemos logrado bastante resultados positivos en la mayoría del país. Y las investigaciones en estos casos se demoran entre 1, 2 años. Hay algunos casos que podrían demorar hasta 3. Ya. Mauricio, y en la observancia del tema a nivel nacional, el Estado de Chile, que de alguna manera ustedes pertenecen al Estado de Chile como uno de los brazos que es parte del sistema de justicia, ¿está fallando en la labor preventiva en este tipo de casos o también se ha robustecido con el avance del tiempo y con el aumento de este tipo de delitos? Creo que en uno de los ámbitos que estamos más al debe con la niñez y la adolescencia es justamente la prevención. Ya. Nosotros como Ministerio Público aparecemos al final de esta cadena, ¿no? Cuando lamentablemente los delitos ya se cometieron. Pero hay que tener presente que en el país no tenemos una ley de educación integral en materia sexual, que generalmente siempre se discute y se llega al tema como más bien de la genitalidad, cuando el tema es darle información a los niños, niñas y adolescentes de los límites del consentimiento, de los riesgos, de que no pueden ser cosificados de una forma. Entonces, tenemos eso al debe y también esperamos que el resto del Estado, los restos de los ministerios, Ministerio de Educación, de Salud, etcétera, que tienen contacto con niños, niñas y adolescentes, se sumen cada vez de forma más activa a campañas de prevención. Ya. Mauricio, lo último, usted decía en esta entrevista que este fenómeno de la explotación sexual infantil, en cuanto a los casos que han aumentado, se repite también en otros países de la región. ¿En cuáles y por qué? ¿Hay algo como más macro que pueda explicar qué está pasando? ¿Son vulnerables todos los estados con leyes que quizás no son tan fuertes para detener esto? Lo que por lo menos hemos visto cuando nos dimos cuenta que este era un tema que había que abordar de la mejor forma fue buscar experiencia internacional. Ya. Vimos de hecho a otros países latinoamericanos y europeos y en todos encontramos las mismas falencias de grupos de personas, algunas bandas más organizadas que otras, que encontraban muy lucrativo buscar a niñas sobre todo y adolescentes que están bajo la protección del Estado, intercambiando, como señalé antes, ropa, drogas, dinero, para poder hacerlas parte de estos grupos criminales. Donde hay mayor crimen organizado en otras partes de Latinoamérica, efectivamente también hay más explotación sexual. Por ejemplo, en Colombia, ya que se conocen también muchas campañas con respecto a la explotación sexual, pero también en Europa. Hemos visto también como en Francia, como en España, también actualmente siguen trabajando activamente para tratar de erradicar este flagelo. Y en ese sentido creo que como Estado hemos tenido buenas prácticas que esperamos que sigan mejorando para poder también ser un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial. Mauricio Sovino, director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender lo que está pasando, que es grave, obviamente. Ojalá que Chile pueda vencer este problema en algún minuto. Que le vaya muy bien. Muchas gracias y solamente recuerdo que este domingo es el Día Nacional contra la Explotación Sexual y el llamado es a denunciar.
Así que muchas gracias. Gracias, Mauricio. Buen día. Buen día.